parcial de la Constitución y rígido, que para reformar la Constitución política del Estado se tenía que hacer una ley de necesidad de la reforma en un periodo constitucional, aprobarla, el presidente no podía vetarla, y en el siguiente periodo constitucional, o sea, cuando haya cambiado el gobierno y hayan cambiado las cámaras, se podía considerar esa ley de necesidad de la reforma, o sea, que el nuevo Congreso solamente podía reformar lo que estaba en el texto de la ley, decir sí o no a eso, y si aceptaba eso, la reforma estaba hecha y el presidente tenía que promulgar esa ley sin derecho a veto. Pero que si alguna de esas reformas tenía que ver con la duración del mandato presidencial o algún aspecto relativo al mandato presidencial, esa reforma solo podía regir después de vencido el periodo del presidente que estaba en ejercicio. ¿Por qué? Porque Bolivia había sufrido a lo largo de su historia, además de golpes de Estado, iniciativas de prorroguismo, de caudillaje, porque habían habido ya intentos a lo largo de toda nuestra historia, como en toda Latinoamérica, de gente que llega al poder y lo primero que quiere hacer es cambiar la Constitución para quedarse. Por eso, la gente que redactó este artículo 230 de la Constitución Política del Estado de 1967 le dio un carácter rígido. Esta Constitución fue reformada el año 1994 y el 95 salieron las reformas. Tuve la suerte de participar en esa reforma. En los hechos, el texto constitucional de 1995 lleva mi firma como ministro de Estado, pero se produjo porque en el gobierno anterior, en el gobierno de Paz Zamora, se había hecho una ley de necesidad de la reforma. Entonces ese gobierno terminó el año 93, el 93 y 94 se trabajó la reforma y el año 95 se hizo la reforma de la Constitución. Básicamente el artículo 230, con ese sistema rígido de reforma, no fue tocado. Se bajó la edad de la ciudadanía a los 18 años, se municipalizó el país, se aumentaron derechos, se establecieron autonomías municipales, se reforzaron una serie de aspectos que hacían a las necesidades de transformación política del país, pero se mantuvo el tema de la rigidez. En los hechos, y quiero compartir con ustedes un hecho histórico de mi país, al presidente Sánchez Lozada, en el gobierno del 93 al 97, se le propuso que haga una de dos cosas. El mandato presidencial era de 4 años y la reforma constitucional lo ampliaba a 5. Le dijeron, haremos una ley interpretativa y te quedas un año más. Pero eso parece poco. También le propusieron que lo que podía hacer, maniobrando el texto de la reforma, con la mayoría amplia que se tenía en el Congreso, era establecer la reelección presidencial. Y obviamente, porque eso estaba al margen del mandato constitucional, Sánchez de Lozada rechazó las dos posibilidades y entregó el gobierno del 97 al gobierno que vino elegido, y desde el año 97 los periodos de mandato presidencial en Bolivia son de 5 años y ya no de 4. Así las cosas, avanzamos hasta que el año 2001-2002, bajo la presidencia del presidente Quiroga, que se quedó de presidente porque el presidente Banzer tuvo cáncer, se murió el 6 de agosto del 2001 por el año de mandato que quedaba. Banzer le entregó el mandato a Jorge Quiroga y Jorge Quiroga fue presidente del 6 de agosto del 2001 al 6 de agosto del 2002. El sistema político precisaba otra reforma de la Constitución y se hizo una ley de necesidad de la reforma que fue promulgada por la ley 2410 el 1 de agosto del 2002. ¿Se imaginan ustedes cuánto habrá costado el consenso? Yo estaba ahí porque era parlamentario, de hacer esta ley de necesidad de la reforma, que fue promulgada 5 días antes de que termine el mandato presidencial de Jorge Quiroga. El mando se cambia en Bolivia el 6 de agosto, y se cambió el 6 de agosto de 2002 y la ley de necesidad de reforma se promulgó el 1 de agosto de 2002. En este texto habían cambios importantes con relación a la nacionalidad, con relación a las garantías de la persona, con relación
a una serie de instituciones que estaban siendo mejorados, incluía el habeas data, además del habeas corpus, etc. Pero con relación a la reforma de la Constitución, se introducía un artículo que era el artículo 232. El texto de esta ley solamente tiene los artículos que van a ser modificados, o sea, pasa, por ejemplo, del artículo 224 al 231, del 231 al 232, de ahí a los artículos que pueden ser considerados en la siguiente legislatura para su reforma. Y el artículo 232 dice: la reforma constitucional quedará aprobada con la mayoría simple de votos válidos favorables emitidos en el referéndum constitucional y pasará al Ejecutivo para su promulgación sin que el presidente pueda vetarla. ¿Qué estábamos haciendo? Se estaba agregando al procedimiento de reforma un sello más, que después de aprobada la ley en las cámaras vaya a un referéndum popular y que el referéndum establezca si quería o no quería para darle mayor participación al pueblo. Ese es el artículo 232. Pero como cosas pasan en la política, el presidente Sánchez Losada toma de nuevo el poder el 6 de agosto del 2002 y es derrocado el 17 de octubre de 2003. Y ahí se produce un acuerdo político entre quien toma el poder, el vicepresidente Carlos Mesa, que se vuelve presidente, y el grupo político que había forzado el derrocamiento de Sánchez Losada, encabezado por Evo Morales. Entonces, se agarra la ley de necesidad de la reforma y se aprueba la reforma en términos de dar lugar a la reforma de la Constitución Política del Estado del año 2004. Y les quiero leer el artículo 232, que tenía como marco de referencia y como base fundamental el que ya he mencionado. Dice: la reforma realizada en base a esa ley de necesidad de reforma. Artículo 232. La reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad de una Asamblea Constituyente que será convocada por ley especial de convocatoria. La misma que señalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes. Será sancionada por 2/3 de voto de los miembros presentes del Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de la República. No tiene nada que ver. La ley de la necesidad de la reforma habla de introducir un referéndum para aprobar la reforma, en el artículo 232. Y la ley que aprueba la reforma en la Constitución de Mesa habla de la reforma total de la Constitución a través de la Asamblea Constituyente. Una violación gravísima, porque de acuerdo al texto constitucional vigente no se podía, no se puede y nunca se podrá